vamos a entrar a la materia, ¿ya? Vamos a predicar la palabra y vamos a darle gracias primero al Señor porque sabemos que Él actúa todo el tiempo. Así que Señor, yo te doy muchas gracias por tu amor, gracias por lo que vas a hacer en cada persona que va a escuchar esta palabra. Gracias por la bendición de ser tus hijos, gracias porque tú viniste a este mundo para salvarnos, Señor. Pero no solo salvarnos, sino entregarnos una tremenda victoria, Señor, que nosotros no hemos sabido aprovechar, pero te pedimos que nos enseñes cada día a vivir en esa victoria. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, 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 amén. Estamos muy contentos, de verdad. Fue majestuoso lo que pasó el miércoles. Y por eso quiero yo leer una palabra que fue la penúltima palabra que leí el miércoles. Y quiero empezar por esa palabra. Porque como dije recién, Jesucristo nos heredó una tremenda victoria, que nosotros no hemos sabido vivir en esa victoria. Porque nos ha enseñado que somos perdedores. Porque cuando nos dicen que somos pecadores y que no hay vuelta con el pecado, nos están diciendo que somos perdedores. Y por eso quiero leer 2 Tesalonicenses 2:13, que es una palabra que a mí me encanta porque dice la verdad y es para lo cual el Señor vino a esta tierra, para entregarnos esto. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a todos ustedes, a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación. Se dan cuenta que esto no hay nada improvisado, todo lo que pasa en el Señor está ya desde el principio de la salvación. Y dice, Dios haya escogido desde el principio para salvación. O sea, cada escogido fue escogido desde el principio para salvación. Pero miren lo que dice aquí, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica, nos hace santos, nos da el poder para dejar el pecado. Y la fe en la palabra también la pone Él. Ese es un don del Espíritu Santo. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú no tienes una relación con este Espíritu Santo maravilloso, que fue el que actuó el miércoles y sanó a todos los que están enfermos, porque no quedó nadie sin sanidad, y no solo de depresiones, etcétera, etcétera, sino que también dolores físicos, todo fue sanado. Pero es por esto, porque aquí hay una iglesia que predica la santidad, no que tenemos la naturaleza caída y que somos pecadores y que nadie puede dejar el pecado, porque eso solamente Cristo, solo Dios puede dejar el pecado. Aquí dice claramente que el Espíritu Santo se ocupa en nosotros para santificarnos, o sea, se ocupa en nuestra salvación, pero santificándonos, o sea, haciéndonos poderosos para vencer el pecado, porque ese es el poder que nos da. Y nos da la fe suficiente para vivir esta palabra, porque eso es tener fe en la verdad. La verdad, Jesucristo vivió la palabra, es el verbo hecho carne. Entonces, no podemos estar hablando solamente la palabra y el Señor y yo soy cristiano. Yo les digo, ¿son cristianos? ¿Sí? Sí, yo soy cristiano. Muéstrame Cristo en ti, porque eso es ser cristiano, hermano. El Espíritu Santo no solo nos santifica y no solo nos hace vivir esta palabra, sino que eso significa que somos como Cristo. Somos transformados como Cristo. El Espíritu Santo nos transfigura, es algo sobrenatural que Él hace. Entonces nosotros tenemos dos doctrinas aquí diferentes. La doctrina de la naturaleza caída, que es una mentira, y la doctrina de la santificación y de la victoria de Jesucristo. Cuando yo elijo la mentira, es cómodo porque yo sigo pecando, pero en el fondo es cómodo momentáneamente, hermano, porque eso te hace perdedor y te hace esclavo de Satanás. Hay algo tan importante cuando uno entiende, es como Chile, voy a jugar fútbol.
Chile, antes de que ganara la Copa América, en el año no sé cuánto, Colo-Colo ganó la Copa Libertadores y fue carnaval en Chile. Pero nosotros éramos una generación, la generación mía, que siempre vimos perder a Chile. Nunca ganó. Y teníamos entrenadores que le decían, ya, no, qué sé yo, los ingleses son más grandes, son estos, son los otros, entonces, si podemos empatar, ya estamos. Y salíamos a empatar. O a no perder por muchos goles. Siempre perdimos por más. Si tú sales a perder, siempre pierdes. Si tu pastor te dice que tú eres pecador y no vas a poder dejar el pecado, tú enfrentas las cosas de Dios sabiendo que vas a perder. Pero cuando tú pecas le das autoridad al enemigo y el enemigo te destruye. Entonces aumenta tus pecados. Cuando tú entiendes que el Espíritu Santo está dentro tuyo, Dios mismo, el que santificó a Jesucristo, el que le dio el poder a Jesucristo para hacer los milagros, señales, entonces tú eres otra persona, porque tú entras a ganar esto. Tu mentalidad ya es, ¿sabes qué? Yo puedo dejar el pecado. Y yo trato de cooperar con el Espíritu Santo porque es el poder del Espíritu Santo el que te hace superar el pecado. Pero si yo soy pecador, no le ayudo, todo lo contrario. Hago que el Espíritu Santo no pueda hacer la obra porque yo no me someto, yo no me libero de mí mismo, no me vacío, ¿no es cierto? Para que Él pueda vivir en mí y pueda transformarme para que sea como Cristo. ¿Se dan cuenta que es tan satánico eso, que somos todos pecadores? Es tan satánico. Yo creo que eso lo inventaron los masones que se nos infiltraron las iglesias, muchas iglesias, hermanos míos, para que ustedes sepan. Bautista está lleno de masones, pero lleno. El primer bautista que llegó a Chile, no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar, ¿ya? Uno en su currículum, hermano, en su currículum, como algo importante, era masón. Yo lo voy a buscar para darle la información completa. ¿Ya? Pero a mí me llamó la atención, y eso fue cuando el tiempo que yo todavía no sabía mucho, estaba recién convirtiendo. Entonces yo entiendo por qué la iglesia hoy día, bueno, y muchos pastores, sin saber, ignorando, tomaron esta doctrina satánica de que no podemos vencer el pecado, que somos pecadores. Y claro que si tú piensas así, tu cerebro te dice no puedes vencer el pecado. El cerebro es así. Tú lo que le dices, él lo hace. Y tú te dices, ay, que estoy enfermo, te sientes enfermo. Porque el cerebro se acomoda a todo lo que tú quieres. Entonces, si yo digo que yo no puedo dejar el pecado, y por eso nos cuesta tanto dejar el pecado, porque no han predicado eso. O nos han dicho, o hemos escuchado, no, si es que esta cuestión es imposible. Si, oye, ¿tú soy santo? Como que se burlan, ¿me entiendes? Sí se puede porque tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene el poder de Dios para santificarme y hacerme vivir en santidad. Por eso que dice aquí, dar siempre gracias. Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos haya escogido del principio para salvación, porque vamos a ser salvados. ¿Mediante qué somos salvados? Mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que estoy hablando? ¿Se dan cuenta que es entrar de otra manera a la cancha? Porque tú sabes ya, lo que tienes que hacer es cooperar con el Espíritu Santo porque Él te va a santificar. Y ahí vas a tener salvación. Vamos a Romanos 6. Vamos a leer todo Romanos 6. ¿Sabes qué? Tenía como 5 páginas. Tuve que cortar la prédica, así que la dejé para la próxima semana el resto. ¿Ya? Pero me di cuenta, puse palabra, y hoy día empieza 5 páginas. Eso era para 3 horas, no 2 horas y media. Así que tuve que cortar, sacar. Pero vamos a leer todo Romanos 6 para confirmar. En Romanos 6 queda claro que nosotros somos victoriosos sobre el pecado. Gracias a Dios, por supuesto. Sin Dios esto no se puede hacer. Entonces, toda la gente que no tiene al Señor y todos los cristianos que no tienen una relación con el Señor no van a poder vencer el pecado. Y por eso han
Les acomoda la doctrina que somos todos pecadores. Les acomoda. Porque cuando uno sabe esto es un trabajo, es una transformación que va haciendo. Y uno tiene que someterse y dejar de vivir tu vida. ¿Ya? Mire lo que dice aquí. ¿Qué pues? No solo dejar de vivir tu vida, sino que dejar que Cristo viva en ti. Que el Espíritu Santo haga la obra para la cual te llamó. Y por eso es tan importante cuando Jesucristo dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue. Después lo voy a explicar más, voy a entrar más en eso. Que no se me olvide, ¿ya? Por favor, acuérdenme si no lo he dicho. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Mire lo que dice. Perseveraremos, o sea, pecaremos para que la gracia abunde. Porque la gracia se toma de mala manera, por hermano. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque en el versículo anterior dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Entiende? Cuando el pecado abundó, sobreabundó. Y por eso Pablo dice esto. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o sobreabunde. O sea, yo peco para que haga ya más sobre... Y sabe que eso se predica. Se dice esa barbaridad. Cuando aquí dice de ninguna manera. Y todos dicen, bueno, donde hay mucho pecado, la gracia sobreabunda. Como que los pecadores ayudan a traer la gracia. ¿Se dan cuenta? Las barbaridades que predican. Yo más de una vez escuché esta barbaridad. Hay pecado, pero son los pecados, pero somos todos pecadores, pero donde hay pecado, la gracia sobreabunda. Y aquí lo dice claramente, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, y escuchen esto, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Si morimos al pecado, ¿cómo seguimos pecando? O no saben, o ustedes no saben, no se han enterado, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, cuando yo me bautizo, muero junto con Él. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva, no la que andabas pecando todos los días. Se acabó eso, hermanos míos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si morimos juntamente con Él, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el Espíritu Santo nos resucita, nos vivifica, dicen, traducen ahí, pero es resucitar la palabra original. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, cuando tú te encuentras con Cristo y recibes al Señor, eso no es un recibo, una frase de aquí para afuera. Lo que pasa en ti, que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Él. O sea, Él toma mis pecados, toma mi maldad, toma todo lo que tengo malo y lo pone en la cruz juntamente con Él. ¿Para qué dice? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el cuerpo del pecador, que somos todos pecadores, es destruido, ya no está más. ¿Se dan cuenta? La pomada que le han vendido para sacarle plata, para que se sientan cómodos en el pecador y todo, y le sacan plata y van a hacer, y Dios los va a premiar y les va a dar plata, pongan 10 acá y le vamos a dar 100. Aquí dice claramente el pecado el problema. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no hagamos más pecado, está diciendo aquí, hermanos míos. Porque el que ha muerto, escuchen esto, el que muere, ha sido justificado del pecado. El que muere ha sido justificado. El que no muere en la cruz y su cuerpo no es destruido, ese cuerpo pecador, esa carne que la carne es débil y por eso es que no podemos ser buenos porque somos cristianos. Todos dicen eso, hermano, todos los que yo hablo dicen eso y son cristianos.
Cristianos que no han estado en esta iglesia, todos me dicen eso. Es que soy débil, es que la carne es débil. Aquí dice que murió esa carne. No está más. Lo que pasa es que no han muerto. ¿Sabes por qué? Y ahora voy a entrar en el tema que estaba recién diciendo. Si no me niego a mí mismo, como me pide Jesucristo, dice, ¿quieres venir conmigo? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Sabes lo que significa ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres conocerme? Intimidad. Ese es el pos de mí que traducen ahí. Porque el Señor me dijo, ¿sabes qué? Siempre me dice, hay algo más ahí. El pos de mí, ¿quieres venir en pos de mí? Es nacer. Es conocerlo. ¿Quieres nacer? ¿Quieres conocerme? Y después dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, muere, muere. Toma tu cruz es morir. Y entonces sígueme. Entonces vives conmigo. ¿Se dan cuenta? Como dejé en el suelo eso. ¿Somos pecadores, esa doctrina satánica? Y saben, por eso nuestra iglesia hace milagros, prodigios y señales, porque todos no sabemos. Yo no digo que son todos santos, pero sabemos que tenemos que ir hacia allá y le pedimos al Espíritu Santo, cuando pecamos le pedimos, Señor, transfórmanos, no quiero hacer más este pecado. Esa es nuestra oración. No es decir, Señor, te pido perdón y ahora sí, te prometo que no voy a hacer más el pecado. Si tú no puedes en tu fuerza, hay que pedirle al Espíritu Santo, perdóname, Señor, cámbiame, transfórmame. Esto es transformación, hermanos míos. No es logro tuyo. Y después uno sabe, cuando deja el pecado, no se jacta de nada. Porque lo dejó gracias a Él. Gracias a su poder, si solo no podemos. Porque nacemos de nuevo y Él nos hace partícipe de su naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Eso dice la palabra. La naturaleza divina está aquí, ya no es esta naturaleza caída. Se acabó la naturaleza de Adán. Amén, díganme un amén, todos. Amén. Entonces, si no me niego a mí mismo y tomo mi cruz en pos de mí, o sea, nacer y conocer al Señor, no puedo, hermanos míos, no puedo dejar el pecado. Porque dice, el que ha muerto ha sido justificado. O sea, si yo no soy justificado, no soy perdonado. Justificado es que los pecados míos fueron entregados en la cruz y Él pagó por ellos, esos justificados. No puedo. Pero todos quieren estar vivitos. No, yo soy cristiano. Bueno, no voy todos los domingos a la iglesia, porque ¿para qué tanto? ¿No? Y el pastor se da la que somos santos. No, yo veo todo el pecado. O sea, esa sí la actitud de cristianos, hermanos míos. Que se dicen cristianos, no son. No son. Esto es poderoso. Es poderoso. ¿Cómo no va a ser poderoso? Viene alguien que está toda su vida enfermo. 10 minutos de oración, se acabó. Y se acabó para siempre, hermano mío. ¿Cómo no va a ser poderoso eso? Y hemos dejado eso de lado para seguir viviendo en nuestras deleites. Para no renunciar, porque no, es que me gusta mucho. Es que el buen auto, el buen... Y yo voy al Señor para bendecirme. Entonces vas tú a orar y todo para ti, Señor. El Señor dice, no, hijo, es para los demás. Si el fruto se comió, el árbol se conoce por el fruto. Somos un árbol. ¿Tú has visto un árbol comiéndote sus frutos? Y tú pedís, dame hartos frutos para comérmelo. Yo me los como. Bendíceme aquí la plata, que esto, que lo otro, trabajo. Él te bendice, pero eso es la añadidura. Tú no vas a orar por la añadidura, vas a orar para tener una relación con Él, para amarlo, para que todo el mundo sepa el amor grande que significa vivir con Cristo, la maravilla, la pasión que hay aquí. Cuando tú dices, ven Señor, hazme cariño, y te hace caricia, te acaricia. Sí, te acaricia, diciéndote te amo. El Rey de todo esto. ¿Qué quiero más? ¿Para qué quiero yo autos, casas? ¿Para qué? Si voy a vivir eternamente con Él y no me voy a llevar nada. Tengo lo mínimo para moverme, pero no codicio.
Se acabó eso en mí hace muchos años. Y si morimos con Cristo, mire lo que dice, si cada frase es un palo a esa doctrina satánica. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Estamos tomados todo el tiempo. Yo vivo con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, y escuchen esto, como murió en la cruz, el pecado murió una vez por todas. Se acabó el pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ah, bueno, pero ese es Jesucristo, dice usted. Lea el 11. Así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo les quedó el ojo? Perdón, me río, pero es que se dan cuenta la mentira, cómo nos han vendido pomadas para llenar la iglesia. Oye, son iglesias de 600 personas. Los pastores viajan, se dedican a puro ellos mismos. Se están comiendo todo. Se están comiendo su alma, la de los demás y la suya. Se están comiendo. Por un tiempo bueno en esta tierra. Pero ¿dónde lo van a pasar? La eternidad, ¿dónde la van a pasar? ¿Dónde la van a pasar? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí de nuevo, no reine, ya no reina más, ya no tiene poder sobre ti. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Que es tan difícil dejar el pecado. No presentes tus miembros para pecar, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Los muertos son los que pecan. Nosotros nos presentamos como vivos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos. Mi cuerpo, mis miembros son instrumentos de rectitud. Yo uso mi mano para que la gente se sane. ¿Me entiende? Eso es. No para hacer maldades. Entonces, nuestros miembros son miembros para instrumentos de rectitud, de hacer bien las cosas, de santidad. Porque el pecado no se enseñorea más de ustedes. No más. Se acabó. Que es que no puedo dejar el pecado. Es que somos todos pecadores. Se acabó eso, dice aquí. Todo lo contrario. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sabes qué significa la gracia? El poder del Espíritu Santo para dejar el pecado. Entonces, cuando más pecado hay, más gracia hay para que tú dejes el pecado, no para que sigas pecando y te sigan perdonando. Para que tú crezcas en santidad, porque se crece en santidad. Dios hacía lo que hizo a través de Jesucristo, porque Jesucristo fue santo. Si no, no hubiera podido hacer las maravillas que hizo Jesucristo. Era en santidad. Y eso nos entrega a nosotros. Dice, yo los envío como yo fui enviado. Él vino santo y nosotros nos pasa el Espíritu Santo. Y por eso dice que es bueno que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo para que nosotros nos santifiquemos y podamos vencer el pecado definitivamente y ser como Él. Y tener el poder maravilloso de Jesucristo. 15. ¿Qué pues? Miren lo que dice el 15. Si aquí no nos convenzo de que no son pecadores, como le han dicho, no los voy a poder convencer nunca. Esto es tan contundente, hermanos míos. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, de nuevo, en ninguna manera. ¿Se dan cuenta que no somos pecadores? Dice aquí claramente, ¿qué significa en ninguna manera? ¿Qué significa, hermano? Y la segunda vez que leo, ninguna manera, cuando se habla en relación al pecado. ¿Qué significa? ¿Qué entiendes tú en ninguna manera? Por ningún motivo. No hay manera de pecar. No puedes pecar. Por eso dice en ninguna manera, por eso es tan contundente esto. No sabéis, otra vez, no saben ustedes,
que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis. O sea, si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado, por supuesto, de Satanás. Mira lo que dice después. Sea del pecado para muerte, eres esclavo del pecado para muerte, o sea de la obediencia para rectitud, para justicia. O sea, o obedeces al pecado y te vas a estar muerto, o sea, no vas a tener vida eterna, o obedeces para ser santo. Eso significa justicia. Rectitud, vivir rectamente, como decía Pablo, irreprochable, irreprensible. Eso decía. Fuera del pecado, sin pecado. Pero gracias a Dios, yo sé que muchos se están sintiendo mal, que es que es tan difícil dejar el pecado. Yo sé que están sintiendo eso en su corazón. El enemigo está diciendo, este pastor se voló, si no se puede. ¿Saben por qué están sintiendo eso y por qué no lo han logrado? Porque ustedes nunca han tratado siquiera con el Espíritu Santo, teniendo esta relación con el Espíritu Santo y viviendo el Evangelio de verdad. Por eso, claro, no se puede. En sus fuerzas no van a poder. Sin una relación con Cristo no se puede. Pero esto está hablando de una relación porque Pablo tenía una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces no se sientan así. Tengan esperanza, si no es para achacarlos esto, es para que tengan esperanza y vivan en el Evangelio de verdad. Y cuando se encuentren con Cristo no tengan que salir arrancando. Porque les va a decir, no los conozco. Porque ustedes no han pasado tiempo con Él, no han tenido una relación, no han sido santos. No los conozco, vaya, apártense de mí, hacedores de maldad, les va a decir. ¿Quieren eso? Entonces créanme, porque es fácil, porque lo hace el Espíritu Santo, pero tenemos que cooperar. Tenemos que vaciarnos, dejar nuestros sueños, que el auto, que el viaje. Dejen eso. El Señor les va a dar todo eso y mucho más. Pero en santidad, viviendo con Él, buscando el reino de Dios y su justicia, su rectitud, y todo lo demás se te va a dar. Pero no lo hagas por lo que se te va a dar, no lo hagas por la añadidura, hazlo por estar con Él. Ese es el secreto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que lo obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para rectitud? Gracias, Señor, para justicia. Pero gracias a Dios, dice Pablo, positivo Pablo, que aunque no tenía idea de lo que venía después con la iglesia, que iban a predicar todas estas barbaridades de la naturaleza caída. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Ya? Y liberados. Mire, la doctrina a la cual fuiste entregado, menos mal que obedecieron. Y mire lo que dice. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la rectitud. O sea, se liberaron del pecado. ¿Se dan cuenta que se puede? En ese tiempo se podía, por eso está diciendo esto, si no está mintiendo. Y liberados del pecado, viniste a ser siervos de Dios, de la rectitud, de la santidad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, igual estamos hablando del cuerpo débil y todo. Eso se logra igual. ¿Te dan cuenta? Si Dios sabía todo lo que iba a pasar. Por eso está escrito todo esto. Porque esto fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Así dice la palabra, que toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, bueno, ahora para santificación. ¿Se dan cuenta que es santificación? Santidad. Presentad vuestros miembros para servir a la rectitud, a la justicia, a la rectitud. Esa es la palabra, porque justicia no se nos confunde. Es rectitud, hacer las cosas bien, santidad. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Claro, eres esclavo del pecado, no hacías la justicia. Eso no es que, pero había libertad para hacer pecado. No, eres libre de la justicia porque estás en pecado. De la rectitud, eras libre de la rectitud, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales, pero qué fruto teníais cuando actuaba así, de las cuales ahora os avergonzáis cuando cometíais todos los pecados? Que ¿sabes qué? Espera. Imagínate, Dios tiene grabado todo en 4K, hermanos míos. No estoy bromeando, en 4K, porque cuando Él muestra imágenes de las que ve Él, son colores mejores, son los colores del cielo. Se ve nítidamente lo que tú estabas haciendo. 5K, perdón. De veras, 5K porque ve lo de adentro. ¿Ya? O sea,
y te va a poner en una pantalla, ¿tú crees que vas a poder? Te va a mostrar todos los pecados secretos que tienes. Tienes que dejarlo y arrepentirte para que después no te pueda mostrar nada. Porque si tú te arrepientes y cambias, Él los tira al fondo del mar y no se acuerda de más. Lo borra. Lo borra. Pero si llegas con pecados así escondidos, te los van a poner en pantalla. No los vas a poder negar. Y te vas a ir calladito al infierno. De verdad. Ahí no va a haber, pero Señor, pero yo fui bueno. A ver, pónganla. Está todo filmado. Está todo filmado. Te lo he filmado que está filmado. Porque cuando le muestra la imagen a las personas, cuando le hicieron daño, se los muestra exactamente el momento. Él estaba ahí. Lo muestra desde sus ojos. ¿Sabían ustedes eso? Sí, yo lo he visto y lo he vivido hace muchos años que estoy hablando con gente y el Señor lo hace. Lo muestra. Lo estoy abrumando. Dejen de pecar y vivan con el Espíritu Santo y se acaba la... Porque eso es ser cristiano de verdad. Eso es ser. Ya, entonces, después que ha sido liberado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, ¿se dan cuenta? La santidad, el fruto. Y como fin, la vida eterna. No tiene como fruto un auto, una casa grande, una parcela. No, es la santificación y como fin la vida eterna. Lo demás viene solo, po. Si yo soy santo y todo. No necesitas riqueza uno, pero vienen cosas buenas y no tienes problemas. O sea, no hay problema de economía, no existe eso en los hijos de Dios. Porque uno no necesita mayormente. Y si necesitara, quiere decir que no está bien enfocado. ¿Ya? Dice, porque la paga del pecado es muerte, después que dice la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabes qué significa la dádiva? Porque yo dije la dádiva, no sé si a ustedes les parece, porque nunca usamos esa palabra nosotros, ¿cierto? El poder milagroso de Dios, dice. ¿Qué les parece eso? Esa es la dádiva. El poder milagroso de Dios. ¿No es tremendo eso? El poder milagroso de Dios trae la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tú vives con Cristo y tienes lo mismo. Y por eso Jesucristo decía, todo lo que yo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer y cosas mayores harán. Todo lo que me piden, yo lo voy a hacer y incluso cosas mayores. Porque tienes a Cristo aquí adentro. ¿Qué les parece? Lindo, ¿ah? Es el último versículo del capítulo 6. Vamos a 1 Timoteo 1, del 3 al 7. Dice, como te rogué, le está hablando a su hijo, no ese hijo carnal, sino que su hijo espiritual, a Timoteo, Pablo, le dice, como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, para que corrijan esos que están enseñando diferente doctrina. ¿Se dan cuenta? Esa doctrina, por ejemplo, era el pecador. Ahí hay una doctrina que no se debe enseñar. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Mira lo que le dice a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor. O sea, lo que yo te estoy mandando, nuestra doctrina, el propósito es el amor. Pero el amor de Dios, no el amor egoísta, el amor que da vida, ¿ya? ¿Nacido de dónde? De un corazón limpio. Cuando tú tienes cosas, si tienes pecado, ese corazón no está limpio. De eso está diciendo acá. Y de buena conciencia. O sea, que tú piensas cosas buenas. Tu pensamiento es para construir, no para destruir. Y de fe no fingida, de fe verdadera, que tú mueves a Dios en milagros, prodigios y señales. Señales, prodigios y milagros. ¿Ya? De las cuales cosas, desviándose algunos, de estas cosas que acabo de decir, se apartaron a vana palabrería. Entonces, aquí está el problema.
todos son súper buenos. O sea, hablar vanamente, o sea, y darle color a la palabra es re fácil. El problema es cuando te dicen, muéstrame el poder. Ahí, hasta ahí nomás llegan las vanas palabrerías. Entonces, ¿qué pasa? Dice, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Yo conozco muchos pastores que son doctores. Me da lata porque tengo un amigo que se hizo doctor, es doctor también, pero me da lata decirlo, pero lo siento mucho, amigo mío. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto es cierto, hermano. Y le tienes que decir, doctor, ¿tú crees que el Señor se va a, ¿cómo dijera? Se va a conmover y va, viene, permiso, háblenle paso al doctor de la ley. Si no es santo, si no tiene el poder de Dios, si no tiene una relación con Él, le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Primero Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a vivir cualquier cosa menos del Evangelio. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que le dije yo al principio. ¿Se dan cuenta que la palabra aquí está? Son de demonios. Si decimos que somos todos pecadores, de demonios, porque ¿dónde actúa el enemigo, hermanos míos? ¿Dónde actúa el enemigo? En la desobediencia. ¿Se dan cuenta que es satánica? Porque le dan autoridad a Satanás sobre tu vida cuando te dicen que tienes que seguir pecando y que no vas a poder nunca dejar el pecado. Te están entregando a las garras de Satanás para que te destruya. Aquí dice claramente, en los postreros días, tiempo, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estamos en los postreros días, pues, hermanos míos. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya ustedes saben lo que ya no le importan las cosas, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Se prohíben cualquier cosa. ¿No? Es fácil. No se pueden casar, los curas no se pueden casar. Ahí tiene un ejemplo. Pero tuvieron que hacer fila para meterlos presos a los pedófilos, pero no se pueden casar. Muy buena la doctrina cristiana católica. Dio mucho fruto. Y aquí estaba dicho, prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos. Se han dado cuenta que el día viernes no puedes comer carne. ¿Sí o no? ¿Y nosotros qué hicimos el Viernes Santo? Un asado, ¿no? Porque eso no dice el Señor, aquí dice que no. No dice eso. Prohibirán casarse. Eso es del enemigo, hermanos míos. Sí, hacemos ayuno, pero con otro sentido. No como sacrificio. No vamos a comer carne, pero me como la paila de marisco. ¿Cuál es el sacrificio, hermano? Es un ayuno, ¿ya? Y entonces dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Miren, para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los alimentos. Porque algunos que dicen, no tenemos que comer esto, no hay que comer esto otro. Miren lo que dice aquí. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma, y escuchen esto porque esto es fundamental, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso cuando nosotros comemos, siempre, hermanos míos, donde estemos, en restaurante y todo, damos las gracias por lo que vamos a comer. Porque si hay algo malo ahí, por la oración, dice aquí, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No nos va a hacer mal. El Señor hace sobrenaturalmente para que esa comida se limpie si está mala. Si fue dedicada a los ídolos, también se acaba ese problema. Y no hay ninguna provisión de comer ni de tomar nada. No podemos tomar vino en exceso, pero sí podemos tomar un trago. Eso que dicen, no, los cristianos no pueden tomar. El que es alcohólico, por supuesto que no. Pero si es sanado a través del Señor,
Se acabó ese que se toma un trago y sigue de largo. No es así. Si tú es sanado, tu alcoholismo es sanado por el Señor, después te puedes tomar un trago y no vas a seguir de largo. ¿Sabes por qué? Yo te voy a explicar. El primer trago actúa sobre la voluntad del hombre. Y cuando tú eres alcohólico o has dejado el alcohol en tu fuerza, el enemigo que te hace adicto al trago, al vino, al alcohol en general, está ahí. Entonces basta que tú te tomes el primer vaso, pierdes la voluntad y no pudiste parar más, porque te pesca el enemigo y te hace tomar todo. Por eso que no pueden tomar un trago, y los alcohólicos anónimos no pueden tomar, pero cuando se sana con una oración, uno le saca el demonio de adicción al alcohol. Y después esa persona puede tomar un trago y no sigue de largo, porque ya no está el demonio de adicción. Eso lo sé por lo que he visto, hermano. No lo estoy diciendo porque yo creo. Eso lo he visto, aquí han venido personas serias con adicción de alcohol y adicción de drogas. Y después de una oración que ellos renuncian de corazón, el Señor saca ese demonio de adicción, nunca más y pueden tomarse un trago y no pasan de largo, como los otros. Y esa es la razón, para que vean cómo funciona esto. Porque el mundo ignora, y lo ignora muchas veces sabiendo que hay un mundo espiritual, porque mucha gente, mucha gente me ha dicho, oye, no me atreví a decir, pero siempre he sentido, ¿cómo se dice cuando hay movimientos raros en mi casa, qué sé yo? Y claro, ellos saben que existe un mundo espiritual, pero lo ignoramos totalmente, ¿sabes? Ese es el mejor trabajo que ha hecho Satanás, que lo ignoren. ¿Saben por qué? Porque el único que vence a Satanás es Dios. Y cuando la gente se entera y cuando es sanada por el Señor, nunca más se alejan del Señor, porque saben que si se alejan, entran de nuevo, porque así dice la palabra, y no solo entran los que estaban, sino que entran peores. Así lo dice Cristo, no lo digo yo. Así que todos los que han sido sanados, le aconsejo que tengan una relación con Dios para que no vengan peores, ¿ya? Porque el mundo espiritual existe y hay una guerra constante entre los buenos, que es Dios y sus ángeles, y los malos, que es Satanás y los ángeles rebeldes, que gracias a Dios son 1/3. Nosotros tenemos a favor los ángeles 3/3. O sea, le ganamos igual, les vamos a dar barraca cuando queramos, ¿cierto? Pero si somos de verdad, no vamos a tener ningún problema. No tenemos que andar temiendo. Y hay que cumplir la palabra, hermano mío, y así no solo vamos a estar bien nosotros y nuestra familia, sino que vamos a poder ayudar a muchos, como pudimos hacer el miércoles, que ustedes muchos lo vieron, ahí lo vieron, no estamos contando un cuento, sino que lo vieron, es porque nosotros estamos en la palabra y nunca hemos predicado el pecado, sino que la santidad. Porque así nos hacemos vencedores y participamos de la victoria. Somos un ejército victorioso, porque Cristo nos entregó esa herencia, la herencia de victoria y de santidad. Es la santidad, para tener una salvación y una vida eterna junto con Él. Y la vida eterna va a ser entretenida, no es que te vamos a estar adorando todos los días, todo el día. Porque uno dice, vamos a orar todo el día. No, va a haber un gobierno, un mundo nuevo, pero gobernado por Dios. Se acabó la maldad, se acabó todo eso, va a ser una maravilla, hermano. Así que esperamos con ansia ese momento. Amén. Eso sería. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido que tú cales hondo en las almas de cada uno y que puedan aprender, Señor, a someterse a ti y vivir en santidad. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén.